Bueno, como le dije antes de ir a la pausa, está con nosotros aquí en el estudio de Canal 28 el diputado por el Partido Revolucionario Institucional, Eloy García Tarín, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros. Eloy, ¿cómo estás? Gracias, Hugo. Muy amable por este espacio que nos brindas y gracias a Dios muy bien. Gracias, Eloy García Tarín. Bueno, ayer les decía yo a nuestro público que nos hace el favor de vernos todos los días, que la diputada Teporaca Romero y tú, Eloy García Tarín, fueron a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia. Hasta ahí me quedé. ¿Qué tipo de denuncia, Eloy? Es una denuncia penal en donde nosotros sostenemos que hay declaraciones falsas ante una autoridad competente. Esto derivado de la obligada salida que tuvimos que hacer la diputada Teporaca Romero y yo en relación a unos documentos que obran en el Congreso del Estado, en donde señalábamos que ante unos señalamientos que se habían hecho, la diputada del PAN, en su hoy diputada con licencia, cuando estuvo como diputada, había aprobado al gobierno del Estado como secretaria de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública. ¿Te refieres a si no aprobó los 25,000 millones? En esa parte. Lo del Vive. Ok, en esa parte, concretamente. Sí, es particularmente en esa parte y lo demás, porque bueno, el diputado Jáuregui, la misma dirigencia del PAN, han reconocido incluso públicamente que ella aprobó en el acta de comisión el ingreso de 25,000 millones de pesos. Y luego hay una serie de versiones de parte de ellos con respecto a que aprobó, que no aprobó. En virtud de ello, hubo una denuncia en donde se nos relaciona con respecto a la información que nosotros habíamos señalado. El acta de la comisión está debidamente cotejada por el Congreso del Estado. Está la firma de María Eugenia Campos, este es cotejo original en donde se aprueba en la ley de ingresos la autorización al gobierno del Estado para que éste pueda adquirir créditos hasta por 25,000 millones de pesos para poder reestructurar deuda del gobierno del Estado. Igualmente, habíamos señalado de manera fehaciente que en la ley de ingresos que fue aprobada por la diputada María Eugenia Campos, hoy candidata a diputada. Candidato a la presidencia. Candidata a la presidencia municipal, perdón. Viene en el diario de los debates en la parte relativa en el artículo 16º y 17º, la aprobación al gobierno del Estado para poder contratar crédito hasta por 25,000 millones de pesos. Esta parte es lo que ellos habían señalado que se podía haber modificado en el Congreso del Estado esta documentación. Sin embargo, estos 25,000 millones de pesos que se aprobaron para ejercerse en el año 2014, siendo la candidata del PAN, secretaria de la Comisión de Programación y Presupuesto, ella también es secretaria de la Comisión de Fiscalización, y la Comisión de Fiscalización lo que hace es revisar la auditoría que se practica a lo que se aprueba en la ley de ingresos. Y este es el acta del decreto en el que se aprueba la cuenta pública del 2014 y lo leo de manera textual. Sí, adelante, Eloy. Donde dice, con fundamento en lo que establecen los artículos tales relativos de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, se auditó y posteriormente se fiscalizó la cuenta pública anual de gobierno del Estado de Chihuahua y las relativas a los 4 trimestres correspondientes al ejercicio fiscal del 2014, y como consecuencia no se determinaron observaciones en el ingreso, manejo y aplicación de los recursos públicos que puedan generar responsabilidad alguna, ello atendiendo al alcance de la auditoría practicada. Y aquí viene la firma de la diputada María Eugenia Campos Galván aprobando la auditoría superior a la cuenta pública del 2014. Y cuando nos vamos
¿A qué fue lo que se revisó? Sí. Nosotros encontramos, este legajo es el informe técnico de resultados, esto es el resultado de la auditoría practicada, y encontramos que se ejercieron 8.690 millones de pesos de los 25,000 millones autorizados. Y aquí lo señala de manera muy clara, dejo que es el original para irme a que es una copia del mismo, en donde encontramos en la parte de la deuda de largo y corto plazo un fideicomiso maestro irrevocable, en donde dice que se autoriza al Ejecutivo del Estado para que por conducto de la Secretaría de Hacienda lleve a cabo la reestructura y o refinanciamiento de los créditos obtenidos a corto y largo plazo celebrados en o con anterioridad al 31 de diciembre de 2012, o bien los que en su caso se celebren durante el presente ejercicio fiscal 2013 por conducto del Estado por una entidad de la administración hasta por 25,000 millones de pesos. Correcto. Y aquí vienen 4 créditos obtenidos por el gobierno del Estado para reestructuración. El primero es de 1.995 millones de pesos, 143.736, que están avalados por el decreto 1370 que había sido aprobado en la ley de ingresos. Y encontramos otro crédito por 1.000 millones de pesos autorizados mediante el mismo decreto ante una institución bancaria, y luego encontramos ante otra institución bancaria otro crédito por 4.703 millones de pesos, y encontramos otro crédito por 992 millones de pesos, todos obviamente al amparo de la aprobación para que el gobierno del Estado pudiera contratar créditos para poder reestructurar la deuda. Esto nos da un total de 8.690 millones de pesos. Y esto está aprobado en la cuenta pública por la diputada, entonces, hoy candidata del PAN, María Eugenia Campos Galván. En virtud de ello es que nosotros acudimos a la Fiscalía General del Estado para que sea ella la que le corresponde que coteje, y le solicitamos a la Fiscalía que cite a la candidata del PAN a efecto de que pueda autentificar ante autoridad la firma que aparece en estos documentos que están debidamente certificados por el Congreso del Estado. El tema aquí es que una cosa se dice como candidato tratando de tapar lo que se hizo como diputada. Como candidata, Maru Campos dice que siempre se opuso a la deuda, pero autorizó 25,000 millones al gobierno del Estado para que pudiera contratar créditos para reestructurar deuda. No solo eso, además aprobó la cuenta pública del gobierno del Estado 2014, en donde de esos 25,000 millones se ejercieron cerca de 8.700 millones de pesos, y aquí está aprobado el acta de comisión, el dictamen y la votación de los diputados de Acción Nacional y de todos en la aprobación de esta cuenta pública. De igual manera, como candidata, dice que se opuso a las fotomultas, pero como diputada aprobó las fotomultas. Como candidata, dice que se opone y que siempre se opuso al funcionamiento del Vivebus, pero como diputada aprobó el fideicomiso de recaudo tarifario del Vivebus. Es en virtud de ello que nosotros consideramos que la ciudadanía tiene el derecho a conocer la verdad sobre la actuación de los servidores públicos, y que esto debe de servir de ejemplo para que luego no andemos tratando de quedar bien con Dios y con el diablo. Por un lado, en algunos casos busca o buscó como diputada quedar bien con el PRI, aprobando en comisiones algunas cosas, y luego en otras se desdecía, pero hay una constante en esta circunstancia, hay una actuación
que yo no la califico. Lo que me parece es que no se vale mentir, no se vale decir mentiras tratando de conseguir votos. Y no se vale hacer uso de esta retórica en virtud de un humor social que existe y tratar de desligarse de circunstancias como la aprobación de financiamiento para el gobierno del Estado y luego la aprobación también en la cuenta pública del ejercicio de cerca de 8.700 millones de pesos que se utilizaron para reestructurar deuda por parte del gobierno del Estado. En ese tenor es que acudimos la diputada Tania Teporaca Romero y un servidor a ir ante la Fiscalía General del Estado para que citen a la candidata y ante autoridad diga si reconoce o no la firma que está plasmada en los documentos en los que así consta y obra que fueron aprobados los asuntos que nosotros acabamos aquí de relatar. Ese es el fondo del asunto, Hugo. Que no se engañe a la ciudadanía, que se diga la verdad y que no se pretenda con esto solo pues generar mayor confusión, y en esta parte debe de haber congruencia. Yo siempre aprendí de mis padres que uno es y uno vale por lo que es, no por lo que tienes y demás, y que la congruencia en la vida siempre finalmente te va persiguiendo. Uno no puede pelearse contra la verdad, y menos un funcionario público que está expuesto al escrutinio de la sociedad, y cuando hay documentación que es pública, es oficial, cualquier ciudadano tiene acceso a esta información. No te puedes ir por la vida solo por un afán electorero, contando mentiras, haciendo perro del mal a los demás, pasándote como adalid, cuando, bueno, fuiste copartícipe de lo que hoy señalas y de lo que hoy criticas, porque lo aprobaste con tu voto. Y eso es lo que pasa con la diputada con licencia, hoy candidata del PAN a la presidencia municipal, María Eugenia Campos. Y hay quienes dicen, y yo creo que lo dicen con toda razón, diputado Eloy García Tarín, bueno, es que María Eugenia Campos Galván, en su responsabilidad como legisladora, como representante en el Congreso del Estado de un partido político, pues ella tenía que hacer su trabajo, tenía que hacer su chamba como legisladora, revisar, discutir y aprobar estas cosas de las que tú nos estás platicando. Aquí lo que tú estás puntualizando es que eso no está en discusión, sino lo que se contó después de que ella no había aprobado lo que estamos viendo en documentos. Sí, mira. ¿Cuál es el pecado entonces aquí, Eloy García? Mentir. Mentir. Es mentir por un afán electoral. Porque como legisladora, pues hizo su trabajo como cualquier otro legislador. Sí, ¿sí? Ahí estamos de acuerdo. Esa parte corresponderá a otra instancia revisar o dar los argumentos, por qué apruebas o por qué rechazas alguna circunstancia. Claro. Particularmente, bueno, pues ha habido algunos asuntos en los que me ha tocado ir en contra de muchos otros compañeros diputados, y públicamente he expuesto las razones por qué lo hago, y cuando he votado a favor también digo las razones por qué lo hago a favor, pero no trato de contar mentiras diciendo que no hice lo que hice, que no aprobé lo que aprobé, en virtud de que hoy soy candidato o candidata, y con ello tratar de deslindarme y encontrar un filón electoral en la búsqueda de votos. Me parece que ese es el punto fundamental, la congruencia, y me parece que eso tiene que ver con el hartazgo que tiene la sociedad de los políticos, porque no somos congruentes. Pensamos una cosa, decimos otra, y luego actuamos en ocasiones muy diferente a lo que decimos. Y esta parte tiene que ver, pues, con el que se lleva esta mentira al extremo, incluso de presentar una denuncia penal y negar lo que es evidente, inobjetable, cierto, verdadero, que es la aprobación de la candidata del PAN de financiamiento al gobierno del Estado hasta por 25,000 millones de pesos. Enseguida la aprobación de la cuenta pública sin observación alguna, en donde se ejercieron cerca de 8.700 millones de pesos. Suponiendo sin conceder lo que dice la diputada y que no se dio cuenta o que no venía. Y a la hora de revisar la cuenta pública, no se dio cuenta de que el gobierno del Estado ya había ingresado 8.700 millones de pesos
producto de contratación de créditos para reestructurar la deuda pública? Sí, porque ella era parte de del comité de fiscalización, de la comisión de fiscalización, ¿no? Secretaria. Secretaria, exactamente. Secretaria de la comisión de fiscalización, secretaria de la comisión de fiscalización, en donde se aprueba, y yo no pongo en entredicho ni califico el trabajo en relación a la cuenta pública, sino a la mentira, porque no es posible que te toque revisar la cuenta pública y no observes alrededor del 13, el 14% del presupuesto total del gobierno del Estado, que es de los 60 y alrededor de los 62,000 millones de pesos de este ejercicio, y no haya visto 8,700 millones de pesos que ingresa el gobierno del Estado, que contrata financiamiento para poder, a través de 4 créditos, para poder reestructurar la deuda. ¿No los vio? O una de dos, o la diputada de manera dolosa persiste en la mentira porque no se pudo salir a tiempo de la mentira, de la primera mentira que había contado, o no hizo su trabajo como diputada y solo firmaba los dictámenes. Cualquiera de los dos casos, ella tiene que aclararlo, y por eso nosotros acudimos a la Fiscalía para que ella diga si su firma es la que aparece o no, y por eso solicitamos también que se hagan pruebas de grafología, grafoscópicas, para que se determine si la firma que obra en el original del Congreso del Estado es su firma o no. Bueno, ¿y a dónde llevaría pues la denuncia? ¿Únicamente a demostrar que sí firmó lo que dice que no avaló, o qué? ¿Para dónde va esta La autoridad denuncia? tiene que determinar si hubo declaración falsa, quién emitió esta declaración falsa ante la autoridad, y bueno, pues la pena va de 6 meses a 6 años de cárcel, y hay una multa también en lo económico. Es algo que a la Fiscalía le corresponde determinar si hubo declaración falsa, quién emitió la declaración falsa, cuáles son los hechos que se están presentando, y después de acotar esta parte, pues tiene que resolver, porque hay una denuncia penal en este sentido que nosotros hemos presentado, y de igual manera lo digo y con toda seriedad, que así como nosotros nos presentamos, vamos a darle seguimiento a esta denuncia, y cuantas veces la autoridad lo requiera, nosotros vamos a acudir, porque pues nosotros estamos absolutamente ciertos de que los documentos firmados pues son ciertos, porque eso es lo primero que se reputa de un documento oficial, que es cierto. Correcto. Y en este sentido ha habido declaraciones incluso de dirigentes y de miembros de Partido Acción Nacional, en donde primero reconocieron que se había firmado el de las comisiones, pero que luego no había votado a favor, y cuando se presenta el diario de los debates donde se consigna, pues se demuestra que no actuaron en ese sentido, que sí fue aprobada la parte de los 25,000 millones de pesos. Bien. Y luego enseguida se van y dicen que fueron alterados los documentos del Congreso del Estado, lo que me parece sumamente que eran falsos, que eran apócrifos, así se dijo. Así dijeron, sí. Que estos documentos son apócrifos, que son falsos, que fueron alterados. Bueno, me parece muy riesgoso pues que la ciudadanía pueda creer que en cualquier momento pues alguien pueda alterar algún documento en donde esté en juego la autorización para un financiamiento de 25,000 millones de pesos. ¿Y qué pasó con los otros 17,000, Eloy? No se ejercieron. No se ejercieron. No se ejercieron. Si el gobierno del Estado en algún momento decidiera buscar hacer uso de ellos, necesitaría una nueva autorización del Congreso del Estado para ellos. En este sentido, bueno, ¿cómo es que tampoco ves 8,700 millones de pesos? O sea, que sí se ejercieron. Que sí se ejercieron, fueron 4 créditos, forman parte de la auditoría practicada, ahí lo señala de manera muy clara. Ahora, Eloy, de esos más de 8,000 millones de pesos, ¿se ejercieron responsablemente? Fueron para reestructurar la deuda que ya tenía el gobierno del Estado. Bien. Entonces aquí se establece de acuerdo. Pero por eso, ¿fue de manera responsable esa reestructuración? Yo creo que fue de manera
adecuada a efecto de poder bajar las tasas de interés. Esto es, en los créditos que originalmente se habían contratado, la tasa de interés era mayor, y al refinanciar la deuda con la adquisición de estos 4 créditos, se logra reducir, a través de un crédito mejor, reducir el pago de interés. Esto es, hay un ahorro para el gobierno del Estado en esta reestructuración de deuda. Entonces, en ese sentido, ¿sí estuvo bien hecho el trabajo de María Eugenia Campos Galván? Desde mi punto de vista, esta parte sí. No tiene que ver, pues, con la parte, por eso yo digo que no califico ni el informe técnico de resultados, ni califico la aprobación que se hizo de los 25 mil millones de pesos. El asunto es porque lo niega. ¿Por qué lo niega? Correcto. ¿Por qué miente y dice que no aprobó al gobierno del Estado 25 mil millones de pesos y luego por qué después se desvía y no se reconoce que se aprueba la cuenta pública en donde se ejercieron cerca de 8.700 millones de esos 25 mil aprobados? Ese es el punto, la congruencia. Correcto. La congruencia que debemos de tener todos como personas y particularmente pues quienes estamos expuestos pues al no se malutilizaron, no se derrochó, no se hizo negocio particular, se hizo bien el trabajo de esos 8,000 millones. De acuerdo a lo que establece el informe técnico de resultados y lo que yo he podido revisar derivado de este tema, aquí vienen consignados los créditos que fueron reestructurados, el abono que se dio y el ahorro en la tasa diferenciada que se obtiene a favor. El punto es mentir. ¿Para qué mentir? Cuando era fácil haber dado alguna explicación y haber dicho, sí, efectivamente, yo aprobé al gobierno del Estado. ¿Por qué no se hizo? Porque había un cálculo electoral. Y el cálculo electoral no era la propuesta. El cálculo electoral era el desgaste del contrario con la deuda, con el Vivebus, con las fotomultas. Sí, exacto. Tres temas que tienen hartos a la ciudadanía. Perfectamente, claro, así como tú lo señalas, pero que se asuma y se diga, sí, yo aprobé las fotomultas por esto, sí, yo aprobé el Vivebus por esto, sí, yo aprobé al gobierno del Estado que pudiera contratar créditos hasta por 25 mil millones de pesos, pero no, porque quieres hacer tu eje, tu centro de campaña a efecto de conseguir votos con estos 3 elementos, nomás que fuiste parte de la aprobación de estos 3 hechos, de estas 3 cosas que te permitieron como candidata fincar tu eje de campaña, y eso es lo que me parece que no es correcto. Correcto. Eloy García Tarín, pues te agradezco mucho que hayas venido nuevamente a mostrarnos estos documentos y pues también para ratificar aquí ante la gente que nos ve en este canal de televisión que sí fue interpuesta la denuncia el día de ayer, efectivamente, ante la Fiscalía del Estado, Zona Centro, la presentamos la diputada Teporaca Romero y un servidor por emitir declaración falsa ante autoridad competente y solicitamos que se cite a la candidata a efecto de que ante la misma autoridad señale si es su firma o no es su firma la que aparece y que se hagan las pruebas técnicas correspondientes a fin de que se determine si es o no su firma la que aparece. Ahora, ¿tú crees realmente, Eloy García Tarín, que vaya a prosperar esta denuncia? Que si vayan a citar a una candidata que según ellos, yo no creo que lo hagan ahorita. Y lo digo con toda honestidad, va caminando bien en el proceso. Tampoco deseo emitir aquí alguna opinión contraria a lo que realmente pienso. O sea, el proceso de revisión de documentación y los expedientes que pueda traer por delante la gente del Ministerio Público, pero finalmente aquí lo que importa es que quede un precedente, que este juicio se lleve hasta el final para que cualquier persona, cualquier funcionario público no pueda andar por la vida mintiendo por un afán electoral. En el momento en que esto se determine, me parece que eso es lo más importante de esto, que seamos más congruentes en nuestras posiciones y que esto la ciudadanía vaya teniendo elementos para que nos vaya exigiendo a quienes tenemos alguna responsabilidad pública y que realmente no podamos andarle tomando o tratando de tomarle el pelo a la ciudadanía de manera tan campante, tan fácil, por un afán electorero. Bien. Eloy, pues te agradezco mucho. Eloy García Tarín, diputado por el Partido Revolucionario Institucional. Gracias
Gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo, Hugo, por este espacio y a la orden. Estamos pendientes para lo que vaya surgiendo de esta denuncia que ustedes acaban de presentar. Gracias. Gracias, Hugo, y gracias a Canal 28. Bueno,